Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado un buen fin de semana. Vamos a comenzar acá con nuestra clase del día de hoy. Permítanme por acá. Voy a compartir la presentación para el día de hoy. Porfa, me confirman si están viendo bien la presentación. Sí, señor, profe. Sí, señor. Ok, Sí, gracias. señor, profe. Listo, muchachos. Entonces, pues vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Estábamos esperando unos minuticos, teniendo en cuenta aquellas personas que han optado por la opción de presencialidad. Y nada, pues vamos a aprovechar el tiempo, ¿sí? Debemos aprovechar todo este tiempo acá para tener en cuenta a la hora de trabajar, ¿vale? Para que lo tengamos muy presente, muy en cuenta. Y nada, pues vamos a comenzar a trabajar en este caso, ¿cierto? En todo el tema relacionado con las bases de datos. ¿Listo? Entonces nosotros hacíamos una clase introductoria hace, la semana pasada, hace 8 días, y el día jueves, donde hablábamos de algunos temas puntuales, donde adelantábamos algunas cosas que nosotros debemos tener muy presentes a la hora de trabajar. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta, lo tengamos pendiente, ¿ok? Bueno, entonces, teniendo en cuenta esa introducción que habíamos hecho la semana inmediatamente anterior, pues vamos a ir a algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta y es el diseño de una base de datos. Fundamental, obligatorio, no sé cómo lo deseen llamar. ¿Por qué le digo que fundamental, obligatorio? No sé qué otro calificativo le podamos dar en este caso a esta opción. Porque resulta que de una buena planeación, ¿sí? De una buena planeación eh, podemos obtener pues información fundamental. No vamos a perder tiempo, muchachos. Cuando nosotros hacemos una correcta planeación de una base de datos, no vamos a tener inconvenientes a la hora de trabajar. ¿Listo? Permítanme un segundito que quiero hacer una prueba acá. A ver si nos dejan. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver. No me deja. Vamos a verificar a ver cómo hacemos en este caso para poderles explicar. Listo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué debemos tener muy presente a la hora de trabajar con toda esta actividad de las bases de datos? Uno, fundamental, la planeación, muchachos. La planeación es fundamental, es obligatorio y nosotros debemos tenerlo muy en cuenta porque con una buena planeación, nosotros vamos a tener un trabajo adecuado a las actividades que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de ese diseño de una base de datos, estamos hablando de esa planeación. En esa planeación nosotros debemos tener muy en cuenta, ¿sí? Debemos tener muy presente que lo ideal en todo este caso es que podamos trabajar de una forma adecuada, que podamos obtener, permítame un segundito, que podamos obtener, ¿cierto? Información, toda la información necesaria a la hora de trabajar. ¿Y por qué hago hincapié en esto? ¿Por qué debemos tener en cuenta toda esta parte? Resulta que muchas veces nosotros cometemos un gran error cuando estamos trabajando con el diseño, la programación y demás. ¿En qué sentido es el error? Cuando nos dicen, incluso pasa en las clases, ¿cierto? Nos dicen a nosotros, ustedes deben adelantar, ustedes deben tener en cuenta una actividad o deben hacer un trabajo X. Permítanme un segundito, vamos a hacer un arreglo acá. A ver si nos dejan. Espérenme, a ver, quiero probar algo acá. A
ver. Entonces, espérenme nada. Chicos, ¿me confirman si en este momento están viendo la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Ok, gracias. Listo. Entonces, ¿qué debemos tener? Como les decía yo a ustedes, esta parte del diseño de la base de datos, importante, obligatorio, fundamental, dedicarle tiempo, ¿sí? Dedicarle tiempo, ¿por qué? Porque resulta que nosotros cuando tenemos una entrevista correcta con nuestro usuario, vamos a obtener una información bastante importante. ¿Listo? ¿Por qué digo que nosotros siempre caemos en ese error? Resulta que ustedes cuando están trabajando, incluso nos lo observan en las clases, y les puedo dar un ejemplo muy puntual, en asignaturas como estructura de datos, como fundamentos de programación orientada a objetos, ¿cierto? Ustedes llegan y les dice el docente, hagamos una actividad, un ejercicio, van a hacer un programa que haga esto y esto, unas actividades cualquiera. Ustedes en lugar de analizar bien, de pronto de revisar qué es lo que le está solicitando el docente, lo primero que hacen es abrir el entorno integrado de desarrollo, comenzar a echar código. ¿Cierto? Y ustedes llegan muy bien, pero cuando llegan a un cierto punto, van a encontrar que tienen alguna falla, ¿sí? Van a encontrar que tienen alguna falla en estos casos. ¿Qué pasa con esa falla? Resulta que no están dando respuesta a lo que el docente le solicitó. Y entonces viene aquí el borrar, el pruebe, ensaye, error, pruebe, ensaye, error. ¿Sí? Ahí estamos perdiendo tiempo, muchachos. Un tiempo valioso que nosotros debemos tener en cuenta, que lo debemos implementar a la hora de trabajar, a la hora de realizar nuestras actividades. ¿Listo? Importante, fundamental, esa opción ahí para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos tener presente en este caso? Es ideal referirnos bien a todas las necesidades del usuario, a esos requisitos de usuario, a esos requisitos funcionales, a esos requisitos no funcionales, ¿sí? Que va a llevar nuestra aplicación, en este caso, nuestra base de datos. Si nosotros hacemos un adecuado levantamiento de información, no vamos a tener inconvenientes a la hora de diseñar nuestra base de datos. ¿Vale? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en este caso? Siempre que vayamos a trabajar en una base de datos, debemos concebir de forma adecuada cómo va a trabajar esto. ¿Okay? ¿Cómo es la lógica de operación de nuestro negocio? Entonces, tanto en el diseño de bases de datos como en el diseño de cualquier aplicación, nosotros debemos trabajar esto y tenerlo muy claro. Entonces, imagínense ustedes en este momento con esta imagen. Hagan de cuenta que esto es una empresa cualesquiera que ustedes tengan en este momento de algún conocido, de alguna persona. ¿Sí? Esta empresa requiere, ¿sí? Requiere una base de datos, requiere un documento, una aplicación que pueda trabajar o que pueda tener en cuenta para tenerlo pendiente, para poderlo trabajar. ¿Vale? Listo, para que lo tengamos presente a la hora de trabajar. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en estos casos? ¿Qué debemos tener en cuenta en estos casos cuando hablamos de toda esta actividad? Yo debo conocer de la empresa qué hace la empresa, ¿sí? La empresa vende un producto, compra, transforma materia, para qué quieren la base de datos, toda esa actividad yo tengo que tenerla presente, tengo que saberla manejar de una forma adecuada. Entonces, por ejemplo, esta tienda que tenemos acá es una tienda por departamentos, ¿sí? La cual tiene diferentes sucursales,
la cual, no sé, imaginémonos que sea una especie de... ¿qué almacén así es grande? Un almacén éxito, ¿sí? No le estoy haciendo publicidad ni nada, sino que lo tomo en este caso porque es ¿cómo se llama? Una empresa que tiene diferentes sedes, ¿sí? Y asimismo, internamente esa empresa maneja ciertas dependencias. Entonces están los de atención al cliente, los cajeros, las personas que hacen venta, los de soporte y demás. Y cada quien cumple un rol en específico, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. No siempre todas las personas van a acceder a la misma información. Ojo con esa parte ahí para que lo tengamos en cuenta. Entonces aquí es importante tener en cuenta algo, que nosotros debemos manejar algo que se llama el principio del mínimo privilegio. ¿Y a qué hace referencia esto del principio del mínimo privilegio? Resulta que nosotros a la hora de desarrollar cualquier tipo de software, nosotros debemos verificar a dónde puede acceder cada usuario, ¿sí? En el caso de ustedes como estudiantes, muchachos, y vamos a tomar en este momento la plataforma Agora, ¿cierto? Entonces, Agora es una plataforma que tiene 3 roles, ¿cierto? Perdón, 4 roles. El rol estudiante, el rol docente, el rol docente con privilegios restringidos y el rol administrador. Entonces, ¿qué pasa? Los estudiantes, ¿qué pueden hacer en plataforma Agora? Subir trabajos, conocer las notas, participar en los foros y ya, no pueden hacer nada más. El docente o las personas con rol de docente, ¿qué pueden hacer? Calificar trabajos, colocar tareas, participar en foros, matricular estudiantes, eliminar estudiantes, ¿cierto? Lo que no pueden hacer es crear cursos. Y el administrador se encarga entonces de crear usuarios, de crear cursos, contraseñas y demás. ¿Qué pasa? Ese principio del mínimo privilegio es adecuado en este caso porque lo manejamos de una forma en que los estudiantes no pueden llegar a trabajar, no pueden llegar a calificar, por ejemplo, porque no sería algo ideal, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de trabajar, a la hora de especificar todo lo que nosotros vayamos a adelantar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Qué vamos a tener en cuenta, por ejemplo, en esta empresa, en ese almacén de cadena, ¿cierto? Que nosotros tenemos diferentes tipos de cliente. No quiere decir, ojo, no quiere decir en este caso que nosotros clasifiquemos a los clientes, ¿cierto? Nosotros clasifiquemos a los clientes de alguna manera, o que tengamos lo que nosotros conocemos rosca en este caso. Lo que pasa es que siempre va a haber una distinción en estos momentos. Por ejemplo, resulta que hay clientes que por su cantidad de compras diaria, quincenal, mensual, van a tener ciertos beneficios. A esos que nosotros conocemos como clientes VIP, ¿sí? Entonces, a esos clientes que tienen cierto beneficio, pues yo tengo que darles, o bueno, mirándolo desde el punto de ser dueño de empresa, yo tendría que consentirlos, ¿cierto? Porque son las personas que más me están generando dividendos. Voy a tener otro tipo de cliente, que son los clientes preferentes, ¿sí? Los clientes nuevos que hasta ahora comienzan, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Diferentes tipos de clientes que yo puedo tener dependiendo de la organización. Habrán empresas donde todos los clientes son iguales, ¿sí? Bueno, no hay problema. Pero normalmente eso sucede como cuando ustedes van a un concierto, a un partido de fútbol. Nos dice por acá, las grabaciones de las clases las podemos ver después. Sí, claro, recuerden, yo les compartí ahorita al grupo nuevamente el canal de YouTube, está también en el aula, donde ustedes pueden ver las grabaciones de todas las clases. Ya están las clases de la semana pasada y pues aspiro que mañana quedaría la de hoy y el día viernes la del jueves, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Igual el material que se está compartiendo aquí también está en el aula, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, sí, señor.
Ingeniero, qué pena es que hasta ahora pues dar la clase que haya hecho. No le entendí, qué pena. Ingeniero, disculpe, es que hasta empezar a la clase la señal de internet está. No, Andrés, sigo sin entenderle. Porfa, ¿me puede escribir? Es que se le entrecorta. Ah, listo, Felipe, no hay problema. Lo que, digamos, lo que tener en cuenta, ¿sí? Las grabaciones quedan en el canal de YouTube. Yo se los compartí al grupo para tener en cuenta. El material de las clases queda en la plataforma. Entonces no habría problema ahí para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Y sí, y obviamente es entendible en este momento por el clima que se está teniendo en estos momentos, entonces tenerlo en cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar, porfa. Cualquier duda en el chat o levantan la mano, abren su micrófono sin ningún problema. Listo. ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros en estos casos? ¿Qué empresas, qué lugares, qué entidades pueden trabajar una base de datos? Absolutamente todas. Los aeropuertos, las agencias de viaje, la tienda de la esquina, el supermercado, los bancos, las bibliotecas, las entidades de educación, privadas o públicas, instituciones de educación superior, secundaria, primaria. Cualquier empresa nosotros podemos vincularle una base de datos, ¿cierto? Que obviamente ¿cómo decirlo? La, la importancia, no, eso no sería importancia, como que el rigor para unas bases de datos va a ser mayor que de otras. No es lo mismo la seguridad que yo debo imprimirle a una base de datos, por ejemplo, para una entidad financiera, que para la tienda de la esquina, ¿cierto? Eso es totalmente claro para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Entonces, cualquier entidad, cualquier empresa es susceptible de tener, ¿cómo se llama?, de tener una base de datos, ¿sí? Todo depende de la necesidad puntual de esa empresa. Entonces, cuando nosotros analizamos esa necesidad, tenemos que mirar hacia qué va enfocada esa base de datos, ¿cierto? Va a ir enfocada a un departamento, a toda la empresa, a una sección de un departamento, ¿sí? Si mi empresa tiene sedes, entonces, ¿cómo voy a vincular las otras sedes? Todo eso yo debo analizarlo. ¿De dónde se obtiene esa información? Esa información nosotros no podemos inventarla en estos momentos, ¿cierto? Esa información, ¿de dónde se obtiene? De nuestros clientes, ¿cierto? De nuestros clientes, de las personas que nos contratan en ese momento y nos dicen, oiga, necesito una base de datos, necesito una aplicación que nos permita hacer X, Y cosa. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Eso es lo que nosotros hacemos en estos momentos, lo que nosotros adelantamos y demás, ¿vale? Para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Listo? Vale, sí, sí. Señor. No, que no entendió. Ah, ok, listo. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, muchachos. Vamos a hacer este análisis. Vamos a decir que esta empresa, no sé, vende algún tipo de electrodomésticos, ¿sí? Supongamos nuevamente el Éxito o algún almacén de cadena. Llamemos al almacén Pepito y Asociados, para no de pronto no hacer publicidad a ninguno. Entonces, resulta que ustedes son contratados para la empresa Pepitos y Asociados y el dueño de la empresa les dice a ustedes, necesitamos crear una base de datos.
¿Los demás me escuchan entrecortado? Por mi parte yo No, lo escucho señor. bien, Inge. No, señor. Yo lo Lo escucho escucho también bien. bien. Por mi parte también lo escucho Tal vez es el internet de él. Sí. Andrés, qué pena, de pronto puede ser su internet, teniendo en cuenta lo que usted me decía, que tiene problemas de señal. Entonces, Yo también escucho recortado. habría que mirar, muchachos, que sea de pronto la señal. Por favor, aquellas personas que escuchen entrecortado, salir y volver a ingresar, a ver si de pronto solucionamos ese inconveniente, ¿vale? Listo. Entonces, recordemos que aquí Pepitos y Asociados los han contratado a ustedes para diseñar una base de datos. Y entonces les da la siguiente información, que en esto nosotros debemos prestar especial cuidado a los detalles. ¿Listo? ¿Qué nos dice? Nos dice que un producto, solo puede ser vendido o traído por un proveedor. Entonces, digamos, LG solo trae televisores, Samsung solo trae celulares, ¿sí? Son condiciones que nos están dando. Que si nosotros vamos a la realidad, Samsung produce televisores, celulares, computadores, smartwatch y una serie de dispositivos a nivel tecnológico, ¿cierto? ¿Qué debemos tener también en cuenta? Nos dice acá que los proveedores venden un cierto producto a un cierto precio. Bueno, ya tenemos que debemos manejar proveedores, que debemos manejar clientes, que debemos manejar productos, ¿cierto? Y en el tercer punto nos dice, oiga, los productos pertenecen a una categoría, o sea, una categoría puede tener uno o muchos productos. Y es cierto, si ustedes van a cualquier almacén de cadena, ustedes revisan y encuentran ahí, por ejemplo, que en la parte de tecnología encuentran televisores, lavadoras, ¿sí? O en artículos eléctricos. En ropa, pues todo lo relacionado con las prendas de vestir, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces miremos que aquí estamos encontrando una categoría que me aborda todas estas actividades. ¿Listo? Muy importante tener en cuenta eso. Nos indican también que pueden haber categorías vacías. Sí, yo puedo vender joyería en el almacén Pepitos y Asociados, pero resulta que en este momento no tengo ningún elemento porque se me agotó todo. Pero yo sigo teniendo ¿cómo se llama? Ese punto, esa categoría. ¿Por qué? Porque cuando me vuelva a llegar la joyería, cuando me vuelvan a llegar las joyas, anillos, aretes, pulsera, etcétera, etcétera, pues lo voy a poder vender, ¿sí? Yo no puedo eliminar la categoría porque resulta que en ese momento se me agotaron todas las joyas, no sé, para el día del padre, la madre, la familia, se me agotaron todas, ¿sí? Pero yo no puedo eliminar esa categoría. El quinto punto nos dice, oiga, un empleado realiza ventas, ¿sí? Un empleado realiza una o muchas ventas, pero una venta no puede ser realizada por dos empleados, ¿cierto? Y es lógico. En algunos almacenes, por ejemplo, cuando uno va a pagar, en la caja le preguntan que si alguien los asesoró. Y uno dice, sí, fulanito, fulanita, me atendió, me ayudó. ¿Por qué? Porque esa venta se le debe dar a esa persona, ¿sí? Muchas empresas lo que hacen es, ¿cómo se llama? Lo que hacen es ¿cómo se llama? Manejar incentivos por ventas. Entonces, aquel empleado que venda mucho más, pues no sé, va a tener incentivos económicos, de reconocimiento y demás. ¿Sí? Sí, claro que sí. Entonces, recordemos eso. Hasta donde tengo entendido, no puede ¿cómo se llama? Dos vendedores hacer una venta, ¿sí? No sería lógico. Y dentro de estas reglas que estamos presentando en este momento, dos empleados no pueden hacer una venta, pero un empleado sí puede hacer muchas ventas y entre más haga ventas, mayor va a ser el beneficio que él tenga. ¿Listo? Las ventas, por ende, le pertenecen al empleado. Yo como empleado de esa empresa, en el área de ventas o al ser vendedor, pues las ventas que yo haga me las tienen que registrar a mí, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. De pronto suena esto muy
muy normal, muy bobo, pero nosotros tenemos que llegar a esa minucia. A ese análisis de esa lógica que estamos hablando en ese momento, tenemos que llegar. ¿Un cliente qué va a hacer? Un cliente va a comprar elementos, ¿cierto? Un cliente va a comprar elementos. Entonces, en este caso, cuando yo llegue a la tienda de Pepitos y Asociados, voy a comprar, no sé, ropa, juguetes, calzado, tecnología, alimentos, todo lo que encuentre ahí, ¿cierto? O sea que yo puedo hacer una o muchas compras, claro. Yo todos los meses voy a hacer mercado. En un tiempo determinado voy a comprar ropa, calzado, en un tiempo no muy seguido invertimos en tecnología, ¿sí? No creo, o no sé si de pronto habrán personas que todos los días van y compren un celular, cada semana, cada mes, ¿sí? Pero esos son artículos que no normalmente nosotros no compramos, como si, por ejemplo, lo que es alimentación, lo que de pronto es vestuario y demás, ¿sí? Cuando las personas que tienen vehículos, pues no todos los días van a estar comprando repuestos para los vehículos. Entonces, miren que yo puedo hacer una o muchas compras. Yo puedo comprar cada 6 meses, cada año, un celular o un computador o cualquier elemento, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta en estos casos, ¿vale? Para que lo tengamos muy pendiente. Permítanme un segundito. Listo, muchachos. Entonces, miren que nosotros estamos analizando en este momento y ustedes dirán, bueno, ¿y este señor por qué nos está hablando de ventas y compras y demás? Si la clase es de bases de datos. Pero tengamos en cuenta que todo esto lo vamos a analizar y les estoy dando un ejemplo plausible de lo que sucede a diario, pero que nosotros lo tenemos que ver desde otra arista. Es muy importante esa lógica que nosotros debemos imprimirle, que debemos adecuarle a estas actividades, ¿vale? Bueno, ventas, las ventas le pertenecen a un cliente, yo puedo hacer una o muchas compras, ¿cierto? Pero en una sola compra yo puedo comprar muchos productos. Sí, claro. Yo puedo llegar al supermercado y comprar arroz, carne, huevos, leche, aceite. Puedo llegar, no sé, si es un almacén de cadena, paralelo comprar las llantas para el carro, elementos de aseo como desodorante, talcos, loción, no sé si vendan también en eso. Hay almacenes donde también se compra ropa ahí mismo. Entonces yo puedo hacer muchas compras, o sea, en una sola compra o en una sola venta que me hace el almacén, yo puedo llevar diferentes artículos, ¿sí? Vayamos analizando todo esto, vayamos teniendo en cuenta esto, porque ahorita vamos a ver la importancia del por qué yo les estoy hablando de todo esto. Y por último, un producto puede estar en varias ventas, claro que sí. Yo tengo en este momento 19 estudiantes, contándome seríamos 20. Los 20 podemos ir a comprar en este momento una libra de arroz. Claro que sí, una libra de chocolate, café, pan, no sé, todos vamos a ir a comprar en este momento un celular. Sí, hablando hipotéticamente acá. Yo puedo ir a comprar en este momento un celular. ¿Qué pasa? Todos podemos ir a hacer la compra de un mismo producto. Pero ojo, no malentiendan, no interprete que todos vamos a comprar el mismo producto. Es diferente comprar un mismo producto a comprar el mismo producto, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Pues el celular marca Pajarito que compro yo, en este momento ese artículo no lo pueden escoger ustedes. Ustedes escogen uno similar, pero no el mismo producto.
¿Listo? Muy importante tener en cuenta y hacer el análisis de acuerdo a lo que nosotros debemos revisar, de acuerdo a lo que nosotros debemos plantear. Entonces, ¿por qué estamos hablando? Cuando yo hago un diseño de una base de datos, debo conocer de forma adecuada cómo funciona la organización, hacia dónde voy a apuntar con la base de datos, cómo voy a trabajarla y demás. Es muy importante, o sea, es obligatorio, es fundamental tener muy claro esta parte, ¿listo? Y cuando nosotros hacemos nuestra base de datos, podemos manejar el diseño en dos fases. Una, el diseño conceptual y una, el diseño físico. Hablamos nosotros de diseño conceptual cuando hacemos un esquema, cuando hacemos una descripción detallada de aquellos requisitos del usuario, ¿sí? Donde nos dicen que entonces que un cliente puede llevar tantos productos. Recordemos algo acá. Hay situaciones, no sé si recuerdan cuando hubo lo del paro, que si uno iba a tanquear a aquellas personas que tenían vehículos, no les permitían llevar más de cierta cantidad. Cuando comenzó toda la pandemia y demás, hace casi 2 años, más o menos para el 2020, en marzo, que ocurrió ese pánico donde decían, no, que tenemos que abastecernos, que tenemos que llevar mercado en grandes cantidades, ¿cierto? Ahí en ese caso también los almacenes tomaron la decisión de restringir como las ventas. ¿Por qué? Porque resulta que no podía llevar y mucha gente compraba rollos de papel higiénico en gran cantidad. Uno decía, pero bueno, ¿para qué? Bueno, independiente de las causas, ¿no? Independiente de las causas. Pero ¿cómo se llama? Pero se tuvieron que controlar, ¿sí? Entonces yo podría decir en estos casos que puedo controlar, puedo revisar cómo voy a trabajar. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de ese diseño conceptual es cuando ustedes, por ejemplo, en sus agendas, en sus cuadernos, en un tablero, hacen el diseño de esa base de datos. Hacen la recopilación de toda esa información, le hacen las preguntas al cliente, al usuario, venga, ¿qué necesita usted en la base de datos? ¿Qué necesita mostrar? ¿Cómo lo desea mostrar? Etcétera, etcétera. Importante, fundamental tener en cuenta eso. Y cuando ya hacemos ese diseño físico es cuando ya utilizamos, por ejemplo, un sistema gestor de base de datos para transcribir ese diseño conceptual que tuvimos a un diseño físico. Esa sería la forma en la que nosotros trabajamos a grosso modo, pero ahorita vamos a ver que el diseño conceptual lleva muchísimas más cosas de lo que de pronto yo les estoy indicando en estos momentos. Y acá tenemos un ejemplo del diseño conceptual. Y ustedes me dicen, bueno, ¿y esto qué es? Esto es muy similar, muchachos, esto es muy similar ¿cómo se llama? A lo que trabajamos en algoritmos, en lógica de algoritmos, ¿sí? Muy similar a un diagrama de flujo, muy similar, pero aquí cambian muchas cositas. En este momento lo que ustedes están viendo en pantalla es un diagrama entidad-relación, ¿listo? Ojo con esa parte. Entonces, lo que ustedes estaban viendo en pantalla se le conoce como un diagrama entidad-relación. ¿Para qué se usa ese diagrama entidad-relación en las bases de datos? Ese diagrama entidad-relación en las bases de datos nos permite a nosotros hacer una abstracción de la realidad, ¿cierto? Para conocer cómo funcionan nuestros elementos, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta y lo que debemos abordar, ¿listo? Entonces, el diagrama entidad-relación a partir de unas de unas figuras predeterminadas, me permite a mí, como diseñador de base de datos, emular la realidad para plasmarlo en un documento. Entonces, en este caso, ustedes están conociendo, por ejemplo, un diagrama entidad-relación de una venta. Entonces, decimos acá que una entidad cliente que está identificado con un documento nacional de identificación, en nuestro caso la cédula, la tarjeta de identidad, va a realizar pedidos en una fecha determinada. Y esos pedidos se componen por unos artículos que deben llevar un número de serie y una cantidad de los artículos. ¿A qué se les hace eso similar?
a lo que veníamos hablando ahorita de las ventas, ¿cierto? A lo que ustedes hacen cuando van a la tienda de la esquina, al supermercado, a la ferretería. Esto lo estamos haciendo nosotros. Entonces, miren cómo a partir de ese diagrama estamos representando una situación normal, ¿cierto? Una situación normal que nosotros tenemos en cualquier momento, en cualquier evento. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, lo tengamos presente. Entonces, miren que en este momento, a partir de ese diagrama, que es similar al diagrama de flujo, pero que cambian ciertas cositas, y debemos tenerlo muy en cuenta. ¿Listo? Miren cómo nosotros estamos abstrayendo, y recordemos que por allá en programación orientada a objetos, ustedes hablaban de algo de la abstracción, que es uno de los principios fundamentales de la programación orientada a objetos. Nuestro mundo real no se trabaja secuencialmente. Es aleatorio, está compuesto por objetos. Nosotros somos objetos dentro de este mundo real, ¿sí? Las personas son objetos, los elementos que nos rodean son objetos, nosotros interactuamos con esos objetos, los objetos tienen características, ¿cierto? Claro que sí, los objetos tienen características. ¿Características como cuáles? Nosotros tenemos un nombre, nosotros tenemos una edad, un sexo, un género, un color de ojos, un color de cabello, todo eso lo tenemos nosotros. Y esos son atributos que nos diferencian de otras personas. ¿Sí? Totalmente claro. Entonces aquí vamos a manejar esos conceptos de atributos, ¿cierto? Debemos manejar esos conceptos de atributos, de objetos o de entidades. Yo podría decir que aquí, cuando nosotros hablamos de programación orientada a objetos, un objeto, ¿cierto? Es un participante, un involucrado que tiene unas características, unos atributos. Aquí el objeto nosotros lo vamos a llamar entidad. O sea que en este caso podríamos tener una entidad cliente, una entidad pedido, una entidad artículo, ¿cierto? Y cada uno tiene sus características. Yo podría decir que en el cliente nosotros tenemos nombres, apellidos, dirección de residencia, dirección de trabajo, etcétera, etcétera. El pedido, ¿qué puede llevar? ¿Qué otros datos puede llevar? No sé, si el pedido va a ser entregado de forma presencial, virtual, si va a ser pagado en efectivo, en cheque, a través de transferencia. El artículo, ¿qué puede tener? ¿Qué otras cosas puede tener? Un artículo puede tener una categoría y demás, ¿sí? Hasta el momento, con esta analogía que les estoy haciendo, ¿tenemos alguna duda, pregunta o inquietud, muchachos? No, señor. Gracias. Listo. Entonces, ojo con esa parte. Aquí en este momento estamos haciendo una analogía de lo que nosotros trabajamos con programación orientada a objetos. Ya lo hemos trabajado, ustedes ya lo han trabajado en primer y segundo semestre, ¿cierto? En estructura de datos vieron algo similar y ahorita en bases de datos vamos a aplicar todo eso, ¿vale? Entonces, tengamos muy en cuenta eso. Este es un diseño físico, este ya sería un diseño físico donde toda esa información que nosotros obtenemos del mundo real la convertimos en un elemento, ¿cómo se llama? En un elemento que contiene o donde podemos almacenar esos datos. Entonces, en este caso tendríamos 4 tablas en las cuales podemos almacenar información. Entonces, tenemos los atributos, ¿cierto? Mire, esta sería la entidad o tabla. Y ellas van a tener unos atributos, mire. Este varchar es lo que ustedes trabajaban como string. El integer es el entero, ¿cierto? El float, el decimal. El date es fecha. Miren que estamos adelantando o estamos recordando muchas cosas de las que nosotros trabajamos, de las que nosotros adelantamos en nuestras bases, en nuestra programación, independiente del lenguaje. Ojo, esto no importa aquí el lenguaje de programación o el gestor de base de datos, esto no tiene relevancia, no tiene importancia, porque la lógica que estamos aplicando o el análisis que estamos haciendo es igual para todos. Entonces, muy importante tener en cuenta eso.
¿Qué debemos tener cuando trabajamos nosotros un diagrama entidad-relación? Normalmente ustedes lo van a encontrar en documentos y demás con la sigla E-R o D-E-R, ¿sí? Y este diagrama entidad-relación lo que nos dice a nosotros es que está basado en una percepción del mundo real. ¿Cómo se ven los objetos en el mundo real? Llamándolos entidades y de las relaciones con este objeto. ¿Cuál es la relación que tiene un docente con un estudiante? Pues el docente imparte una clase que el estudiante recibe, ¿cierto? Hasta ahí, claro. El estudiante puede tener una o muchas clases, claro que sí, ustedes tienen bases de datos, no sé, algún tipo de programación paralela, tienen un proyecto integrador, formulación de proyectos, requerimientos de software, ¿sí? Cualquier actividad es. Entonces nosotros estamos hablando aquí de unas relaciones. Un docente en este caso puede dictar muchas materias, claro que sí. Hablando puntualmente, yo dirijo las partes de bases de datos, de administración de bases de datos, de arquitectura de software, los trabajos de grado, ¿sí? Y ustedes pueden asistir a muchas de esas materias. Yo tengo muchos estudiantes en muchas materias, claro que sí. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que empezar a analizar y a partir de este diagrama podemos mostrar de una forma adecuada cómo vamos a trabajar. ¿Listo? Tienen ustedes un ejemplo ahí en pantalla. Ese ejemplo en pantalla les muestra, ¿cierto? Les muestra la relación de un usuario de un banco. De pronto ustedes tienen cuenta, una o muchas cuentas. Vamos a decir que tenemos una cuenta de ahorros en el banco que ustedes quieran, en el banco Pepito Pérez. Nosotros como clientes, que somos en ese caso una entidad, ¿sí? Nosotros como clientes tenemos unos atributos. Un código de cliente que puede ser nuestro documento de identidad, unos nombres, ¿sí? Una dirección de residencia, una dirección de trabajo, una dirección de estudio, un teléfono, ¿sí? No nos referimos al aparato, nos referimos al número de contacto, ¿sí? Y entonces este cliente, ¿qué tiene? Nosotros como clientes tenemos una cuenta. Esa cuenta tiene unos atributos, número de cuenta, saldo, tipo de cuenta, porque recordemos que hay cuentas de ahorro, cuentas corrientes, otros productos financieros, ¿sí? Entonces miren cómo acá nosotros una actividad tan común, ¿cierto? Como lo es tener una cuenta una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, lo estamos emulando o lo estamos representando a través de figuras. Esa actividad que nosotros encontramos a diario, aquí la estamos representando, ¿sí? La estamos representando con ese gráfico. Y entonces, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros? Miren que yo ya he venido abordando y les he venido diciendo de algunos elementos, ¿cierto? Y en este momento estamos definiendo algo que se llama una entidad. Entonces vamos a hablar puntualmente de qué es una entidad. Una entidad es aquel objeto real o abstracto, o real o abstracto. No siempre van a ser objetos reales. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que en algún momento modificar mi estructura. ¿Listo? Que existe en un contexto determinado o puede llegar a existir. En este momento alguien me puede decir, yo no tengo cuenta ni de ahorro ni nada. Pero, puede que en algún momento la tenga, ¿sí? Por cuestiones laborales, de trabajo, de emprenderismo, Entonces, miren que aquí, en cualquier momento, nosotros podemos llegar a tener ese objeto. Puede ser o no real, el cual nos va a permitir guardar información. En ese caso, la cuenta nos va a permitir guardar información ¿de qué? De los ahorros que nosotros tenemos, del dinero que vamos a invertir, del dinero que nos giran nuestros padres, etc. ¿Sí? Una entidad tiene propiedades y los valores que identifican a un sujeto u objeto el cual existe y es distinguible de otros objetos.
A mí me distingue mi nombre, mi documento de identidad, mi color de cabello, mi estatura, mi color de ojos, y así mismo a cada uno de ustedes los distingue. O sea, nosotros en este caso seríamos unas entidades que nos distinguen unos atributos, unas cualidades, unas características, ¿cierto? Por eso muchas veces cuando ustedes están en alguna entrevista o algo les dicen, venga, ¿cuáles son las cualidades que lo distinguen a ustedes? Entonces uno dice, bueno, yo soy responsable, amable, atento, impaciente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. En este caso, nosotros vamos a hacer entidades. ¿Sí? Aquellos elementos con los que nos relacionamos son entidades, que en programación orientada a objetos los llamamos objetos. Y entonces los objetos que van a tener unos atributos. Los atributos son características propias asociadas a la entidad que toman valor en una instancia particular. El color de ojos que yo tengo, a pesar de que ustedes también tienen color de ojos, ¿cierto? Esa característica es diferente. Los míos pueden ser de color café, los de los compañeros verdes, azul y los demás colores que puedan existir, ¿cierto? El documento de identidad, todos tenemos un documento de identidad, claro que sí, pero en cada uno toma un valor en una instancia. Para algunos de ustedes tienen tarjeta de identidad, otros cédula de ciudadanía. Si tuviésemos alguna persona extranjera, entonces tendría cédula de extranjería. Algunos podemos tener pasaporte, ¿sí? Y mire que cambia. Y el número así mismo cambia. Nunca va a haber un número de cédula repetido. Entonces miren que es un atributo que tiene un valor para cada persona. Importante tener en cuenta eso. Y tenemos un dominio del atributo. Ese dominio del atributo nosotros hablamos que para cada atributo hay un conjunto de valores permitidos. Yo no puedo decir que tengo N años o S años. O no puedo decir que mi color de ojos es 35 o mi color de cabello es X al cuadrado. No. ¿Sí? Miren que aquí en este caso, cada atributo tiene una característica particular. Lo que nosotros podríamos decir un tipo de datos. Ustedes hablaban por allá de programación orientada a objetos y decían, por ejemplo, el campo va a tener un tipo de datos parchar, va a tener un tipo de datos string, ¿sí? Cualquiera de esas actividades. Day, float, y nosotros estamos adelantando esas actividades. Estamos teniendo en cuenta esa información, ¿vale? Para que lo tengamos presente, lo tengamos muy en cuenta a la hora de trabajar. Y entonces nosotros podemos hablar aquí, permítanme un segundito.
Bueno, muchachos, qué pena, estábamos por acá haciendo unas pruebas para el manejo de la cámara, ¿sí? Que necesitamos tener en cuenta que lo que estamos haciendo en este caso es unas pruebas, porque la cámara, si usted observa, debe direccionar a donde yo esté. Lo importante en estos casos, o lo que estamos buscando en estos casos, es que la cámara direccione, ¿sí? Y que ustedes puedan ver, por ejemplo, en este caso está haciendo el seguimiento de mi voz, ¿sí? Y lo importante es que ustedes, por ejemplo, cuando yo les escriba en el tablero o algo, lo puedan ver sin ningún problema, ¿cierto? Lo puedan ver, pero en este caso estamos haciendo unas pruebas para que lo tengan en cuenta. Esa era como la prueba que estamos haciendo. Miren que en este momento la cámara se va redireccionando hacia donde me encuentro. En este caso ya hizo como conexión, digámoslo así, para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, esta era una prueba que estábamos haciendo, muchachos. Vamos a continuar por acá. Entonces, ¿dónde íbamos por acá? Decimos que teníamos ciertos atributos, ¿cierto? Unos atributos simples, unos atributos compuestos, unos atributos multivalorados, monovalorados y derivados. Si nosotros sabemos que un atributo es una característica, resulta que esa característica le podemos dar alguna actividad en especial, ¿cierto? O sea que diríamos que un atributo simple es aquel que no se puede subdividir. No sé, voy a decir una incoherencia. Tenemos dos sexos, ¿cierto? Masculino y femenino. Digamos que el masculino dividirlo en masculino alfa y masculino omega, no sé, eso estoy inventándome acá. O femenino alfa, ¿sí? No existe. Hasta donde yo sé, no existe. Entonces, miren que eso no se puede dividir. La edad, creo que tampoco, ¿sí? No podríamos dividir la edad en estos casos, para que lo tengamos muy en cuenta. Pero hay atributos que sí los podemos dividir. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de nombres en plural, quiere decir su primer nombre, su segundo nombre. Incluso hay personas que tienen hasta 3 nombres. Ahí estamos hablando de ¿cómo se llama? De atributos compuestos, ¿cierto? La dirección de sus casas, del lugar donde trabajan, donde estudian, también es un atributo multivalorado, ¿cierto? Porque está compuesto de una calle, de una carrera, de una diagonal, de un apartamento, de una manzana, dependiendo de las direcciones, de una transversal, de una diagonal, ¿sí? Todo eso hay. Los atributos monovalorados son aquellos que tienen un solo valor. Y los multivalorados, pues aquellos que tienen muchos valores. ¿Sí? Eso sería como para tener en cuenta. Y hay unos atributos derivados. ¿Listo? Unos atributos derivados para poder trabajar y tener en cuenta. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, lo tengamos presente. Entonces acá tenemos algo que se llama la cardinalidad. ¿Sí? La cardinalidad, que lo debemos tener muy en cuenta, lo debemos manejar y lo debemos interiorizar de una forma adecuada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con bases de datos, lo debemos de manejar de una forma adecuada. Entonces, ¿qué tipos de cardinalidades vamos a tener? Cuando nosotros estamos trabajando en bases de datos, vamos a tener 4 tipos de cardinalidades. De 1 a 0 o 1 a muchos, de 1 a muchos, de 1 a 0 o 1, o de muchos a muchos. ¿Cómo explicamos esto? Y nos devolvemos por acá, vamos a volvernos por acá, a esto. Ubiquémonos en esta primera, para entender eso. La condición en este caso es que un proveedor solo puede traer un producto. O sea que yo podría estar hablando de una relación de 1 a 1. Porque el proveedor Pepito solo me trae el producto X. El proveedor Sutanito solo me trae el producto Y. ¿Cierto? Ahí podemos estar hablando de una relación de 1 a 1. Un elemento de cualquier entidad se relaciona con un solo elemento de otra entidad. Un proveedor solo me trae un producto. ¿Listo? Esa podría ser el primer tipo de relación. Cuando hablamos de relaciones de 1 a muchos,
¿cierto? Cuando hablamos de relaciones de uno a muchos, quiere decir que un elemento o que un atributo se relaciona con muchos de otra. Y en este caso podríamos tener esta actividad de acá. Porque decimos que una sola categoría contiene muchos elementos. Una sola categoría de productos, los productos electrónicos, van a contener televisores, cámaras, computadores, celulares, etc. Todos los elementos que ustedes consiguen ahí, lo pueden trabajar, lo pueden tener presente sin ningún problema, ¿cierto? Y miren que ahí lo estamos viendo en esta parte. La otra opción es cuando tenemos relaciones de muchos a muchos. ¿Cuál podría ser una relación de muchos a muchos? Vamos a verla acá. Esta podría ser una relación de muchos a muchos. Porque muchas personas, o sea, nosotros como clientes, compramos uno o muchos productos, ¿cierto? Lo hablamos ahora con el ejemplo. Todos podemos ir a comprar chocolate, queso, pan, huevos. Nosotros como clientes compramos muchos productos, pero esos productos son comprados por muchos clientes. O sea que tendríamos una relación de muchos a muchos. ¿Listo? ¿De qué nos sirve esto o de qué debemos tener en cuenta en esta parte? Que nosotros debemos analizar muy bien cuál es la relación existente entre cada una, espérame, ¿dónde está? ¿Cierto? Entre cada una de las entidades para evitar la redundancia de datos. ¿Sí? Muy importante tener en cuenta eso. Muy importante tener en cuenta eso que estamos hablando en este caso, ¿cierto? ¿Por qué debemos de hablar de redundancia de datos, muchachos? Porque si ustedes observan, cuando ustedes hacen de pronto algún tipo de, no sé, de trámite bancario, creo que algunos de ustedes están aquí estudiando con créditos con ICETEX, con alguna entidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos esa firma de papeles, ustedes van a encontrar que en muchos papeles les piden nombre, edad, firma, ¿sí? O nombre, cédula, teléfono. Y en muchos papeles, 5 o 6 documentos diferentes, ustedes tienen que escribir esos datos. Eso es redundancia, ¿sí? Eso es redundancia. Y para eso fueron creadas las bases de datos, para evitar esas redundancias. Si yo sé que, por ejemplo, tengo un documento que se llama datos personales, donde tengo toda la información, pues en los otros documentos lo que voy a hacer es extraer esa información. O sea, llamar a ese documento y decir, oye, este documento que contiene toda la información, pues me va a permitir a mí trabajar, me va a permitir a mí adelantar X o Y actividad. ¿Sí? Eso es lo que me va a permitir a mí en este momento. Y eso es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta. ¿Listo? Entonces, en eso debemos analizar, debemos mirar bien cuál va a ser la relación. Porque lo que logra evitar, para lo que fueron creadas las bases de datos, es para evitar esa redundancia de datos. Si yo tengo que utilizar 5 veces el nombre, pues lo utilizo solo de un lado y después lo llamo, lo vinculo, lo incorporo a donde necesito. ¿Listo? Importante tener en cuenta eso. ¿Tenemos alguna duda hasta el momento, pregunta o inquietud? No, señor. Ok, gracias. Listo, vamos a continuar entonces por acá con nuestras clases, ¿vale? Entonces, ¿qué decimos en este momento? Okay. Listo, importante definir eso. ¿Quién define la cardinalidad? Ustedes. Ustedes como diseñadores de bases de datos. Entonces, aquí es donde uno encuentra, ¿cierto? Uno encuentra que, por ejemplo, se copiaron en un parcial. Nunca una cardinalidad va a ser igual. Nunca, muchachos. Así ustedes tengan el mismo ejercicio, nunca.
porque yo lo puedo analizar de una forma totalmente diferente a lo que ustedes analizan. Y la solución que yo puedo dar a un ejercicio es totalmente diferente a la que da Andrés, Juan, Andrea, Carlos, ¿sí? Todas las soluciones van a ser diferentes. O sea, en este momento tenemos 20 estudiantes, son 20 soluciones diferentes a ese problema. Así el problema sea el mismo, ¿sí? Entonces, cuando yo encuentro soluciones iguales, que tenemos de pronto los mismos nombres de entidades, de atributos, es una copia. Una copia, así de simple y sencillo, es una copia en este caso. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta, lo tengamos presente. ¿Sí? Porque nosotros no vamos a plantear las cardinalidades de una forma adecuada. Listo. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando aplicamos la cardinalidad? Si dos tablas tienen una interrelación de 1 a 1, entonces el campo clave de una de las tablas debe aparecer en la otra. ¿Sí? O sea, debe reflejarse. Regla 2. Si dos tablas tienen una interrelación de 1 a muchos, entonces el campo clave de la tabla 1 debe aparecer en la tabla de muchos. ¿Sí? Porque va a ser el punto de relación. Asocien esto, muchachos, asocien esto a que ustedes cuando llegan a sus casas y van a abrir la puerta, ustedes tienen una llave, ¿cierto? Si no tienen esa llave, no pueden abrir la puerta. Entonces, pero ustedes para abrir esa llave tienen que tener un dispositivo donde introduzcan la llave, que sería la cerradura. ¿Sí? Entonces, yo no puedo, viéndolo de una lógica real, yo no puedo abrir una chapa sin tener la llave. O no puedo abrir una chapa con otra chapa, o una llave con otra llave. No, la llave debe ser insertada en la chapa para poder activar el mecanismo y poder ingresar a la casa. Eso es como cuando ustedes ingresan a sus cuentas de correo y demás. La única opción para ingresar a esas cuentas es que ustedes tengan el usuario y contraseña. Si no lo tienen, no van a poder ingresar. Sí, así de simple y sencillo, muchachos. ¿Listo? Esas, digamos, unas actividades que ustedes pueden tener, que pueden plantear, que pueden analizar y que lo podemos analizar desde ese punto de vista. Regla número 3. Si dos tablas tienen una interrelación de muchos a muchos, debe crearse una tabla que contenga los campos claves. Importante eso. Nunca debe existir una tabla una relación entre dos entidades que tenga muchos a muchos. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas de redundancia de datos. ¿Listo? Muy importante eso. ¿Qué debemos hacer? Romper esa relación. O sea que crearíamos una tercera entidad que nos permita romper esa relación. ¿Listo? Nos permita romper esa relación. Que no exista una entidad de muchos a muchos. ¿Listo? Sino que exista una entidad de uno a muchos y de muchos a uno. Esa podría ser el análisis que se puede hacer en estos casos. Acá tenemos unos ejemplos. Analicemos entonces cada uno de esos ejemplos. El primero que tenemos, ¿cierto? El primero que tenemos en este caso es este. Un departamento de una tienda, ¿cierto? Electrónica, soporte, sistemas, ventas, atención al cliente, tiene muchos empleados. Claro que sí. Hasta ahí vamos bien. ¿Es lógico esa apreciación? Claro que sí. O sea, hablemos de ese departamento como esa dependencia de la empresa. ¿Talento humano tiene muchos empleados? Sí. Como mínimo puede contener. Y máximo los que nosotros consideremos. ¿El área de sistemas tiene un empleado o muchos? Claro que sí. Ventas, atención al cliente, tesorería. Cada uno de esos departamentos tiene uno o muchos empleados. Entonces miren que aquí hay una relación de uno a muchos. Vamos con la siguiente. Una relación de uno a uno. Esta que tenemos acá. Entonces, un supervisor solo puede supervisar o revisar un departamento. ¿Sí? O sea, yo como supervisor solo puedo revisar el departamento de sistemas. Otro supervisor será para el departamento de talento humano y así sucesivamente. Tenemos acá esta otra relación, ¿cierto? Donde un supervisor
va a estar a cargo de muchos empleados, claro que sí. Entonces, como yo voy a estar analizando solo el departamento, recordemos que el departamento tiene muchos empleados. Entonces ahí estamos tratando eso. Un supervisor puede tener a cargo muchos empleados, o puede supervisar o puede controlar muchos empleados. Y vamos con esta final. ¿Ustedes cómo creen que sería esta relación aquí? ¿Y por qué? Esta última. Esa última quiero que la resuelvan ustedes y me digan por qué. ¿Cómo sería esta relación de un estudiante de un alumno con una materia? Uno a uno, uno a muchos, muchos a uno o muchos a muchos, ¿y por qué? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? ¿Cómo sería esa relación? Yo creería que podría ser de uno a muchos, ya que un alumno podría ingresar a distintas materias. Uno a muchos. Listo, entonces, uno a muchos. Normalmente el mucho se representa con un signo de infinito. ¿Listo? Por acá alguien nos dijo algo en el chat. A ver. Juan David, creo que es su internet. ¿Sí? Profe, yo no lo escucho entrecortado, pero a veces sí lo escucho es como lejos. Creo que se aleja como el micrófono. Ah, sí, puede ser por la cámara, por la direccionalidad de la cámara. Sí, eso Gracias. yo también lo escuché igual que Oscar. Listo, gracias. Porfa, cuando eso me interrumpen, para no moverme entonces, quedarme solo quieto en este lado. Listo, muchachos. Un compañero de ustedes, ¿me recuerda quién dijo que era una relación de uno a muchos ¿cómo se llama? Entre alumno y materias? Yo, profe, Julián. Listo. Oscar Julián nos dice que es una relación de uno a muchos, porque un estudiante ve muchas materias. ¿Válido? ¿Quién está de acuerdo con él? ¿O quién está en desacuerdo con él? ¿Qué opinan, muchachos? Ojo que aquí nosotros necesitamos analizar muy bien esto. Necesitamos analizar muy bien porque de esto podemos tener éxito o fracaso con nuestras bases de datos. Profe, yo Pues, diría que de muchos a muchos, ¿no? ¿Quién dijo, por favor, de muchos a muchos? Yo, Juan Camilo. Juan Camilo. Juan Camilo dice que de muchos a muchos. ¿Por qué Juan Camilo dice que de muchos a muchos? Porque, pues, por ejemplo, aquí en este caso, muchos estudiantes vemos muchas materias, ¿no? ¿Válido? Yo podría plantear otra forma, que una materia tiene muchos estudiantes. ¿Y es válido? Claro que sí. ¿Cuál es la solución correcta? pero ahí está como tal el cursa. O sea, alumno cursa varias materias. Alumno cursa varias materias. ¿Válido? Yo les podría decir en este momento, muchachos, y ustedes me van a decir, bueno, ¿y este tipo de qué está hablando? Yo le podría decir lo siguiente, las tres respuestas son correctas. Venga, pero eso sería como una tautología, sería algo ilógico. Sí pueden ser las tres correctas. ¿Por qué pueden ser las tres correctas? Porque resulta que todo depende de la perspectiva que yo lo analice. Si yo voy a condicionar, vamos a analizar esta primera regla que nos dijo nuestro compañero. Vamos a analizar esta primera regla. Un alumno ve muchas materias. Claro que sí. Cada uno de ustedes, acá, por ejemplo, pero miramos acá, por ejemplo, ¿qué se me hizo? Por ejemplo, Andrés Felipe, Dani, Diego, Sneider, Fabián, cada uno de ustedes, muchachos, cada uno de todos los integrantes que yo tengo acá, ustedes ven muchas materias. Claro que sí. Ustedes son un estudiante y ven muchas materias. Listo, válido. Hasta ahí, este primer precepto que tenemos es válido. El segundo que nos dice un compañero, nos dice que muchos a muchos. Ah, bueno, eso es cierto. Muchos estudiantes ven muchas materias y en el caso de ustedes les pasa, ustedes ven proyecto integrador, ustedes ven bases de datos, ustedes ven infraestructura tecnológica, ustedes ven arquitectura de computadores, formulación de proyectos. Bueno. Y en cada asignatura yo tengo
Yo tengo muchos estudiantes. Yo en este momento tengo un grupo de 20 estudiantes en bases de datos. Ahorita en administración y gestión de bases de datos tengo 15. En trabajo de grado tengo 30. Y así con cada uno, ¿cierto? Y puede decirse que una sola materia es cursada por muchos estudiantes. Claro que sí. Bases de datos es cursada por 20 estudiantes. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta, muchachos? Aquí en este caso nosotros debemos tener en cuenta que la respuesta más acertada, más cercana a la realidad, ojo, no es la respuesta definitiva, la respuesta más cercana a la realidad sería cuando nosotros hablamos de una relación de muchos a muchos, ¿cierto? Entonces, un alumno, uno o muchos alumnos, señor. Quedaría bien de muchos alumnos a una materia. O sea, pues, vemos muchos esta materia. Sí, sí, lo que nos dice Andrés es válido. Pero ¿qué pasa? O sea, aquí es donde nosotros empezamos a discutir, a pelear, porque cada uno de los que nos ha dado la opinión tiene razón. ¿Sí? Cada uno de los, porque yo lo puedo ver desde una perspectiva diferente. En este caso, yo puedo afirmar lo siguiente, muchachos, que la respuesta más cercana sería una relación de muchos a muchos, ¿cierto? Porque muchas materias pueden ser vistas por muchos estudiantes. Y eso es lógico, eso es totalmente cierto. ¿Qué debemos tener en cuenta ahí? Vamos a hacer lo siguiente acá. Resulta que cuando se nos presente esas situaciones, nosotros debemos eliminar esa dualidad. Vamos aquí a representar. Esta es la tabla estudiante y esta es la entidad. Estamos hablando de entidades. ¿Sí? Entonces, esta es la tabla estudiante o alumno y esta es la tabla asignatura o materias. Y como decimos que tenemos una relación de muchos a muchos, ¿cierto? Debemos romper esa relación. Debemos acabar con esta relación. O sea, tenemos que convertir esa relación en de uno a muchos y de muchos a uno. ¿Cómo hacemos eso? Yo podría hacer lo siguiente. Crear otra tabla que se llame, por ejemplo, estudiante por materia. Entonces, en este caso, esta tabla va a tener muchos estudiantes, ¿cierto? Mire, de uno a muchos, y esta tabla va a tener muchas materias. Entonces, lo que hacemos es romper esa relación de muchos a muchos, convirtiéndola en una relación de uno a muchos y de muchos a uno. Es lo mismo prácticamente decir uno a muchos o muchos a uno, ¿sí? Es lo mismo, muchachos. Pero lo que pasa es que yo debo leerla de izquierda a derecha. O sea que yo diría, muchos estudiantes tienen una relación de muchos a uno con estudiantes por materia y estudiantes por materia tienen una relación de uno a muchos con materia. Pero que yo puedo decir que hay una relación de uno a muchos de aquí para allá y de aquí para allá, es válido, ¿sí? ¿Qué pasa? Todo esto depende de la perspectiva, de la dinámica, de las condiciones del usuario. Importante eso, de las condiciones del usuario, muchachos, porque debemos tener en cuenta, debemos tener muy presente las reglas del usuario. Lo que decíamos al principio, la planeación. ¿Listo? La planeación, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, miren que aquí ¿cómo se llama? Hemos abordado varias soluciones. ¿Y cuál es la correcta? Todas son incorrectas, todas son correctas. Todo depende del problema que estemos planteando a solucionar o del problema que busquemos solucionar. Eso es importante, muchachos. Nosotros debemos ir practicando. En este caso vamos a estar muy confundidos, claro que sí, porque, bueno, y este man hablando de muchos a muchos, uno a mucho, que entidades, que atributos, y nosotros trabajamos era con objetos, y esos objetos cumplían unas funciones y tenían unos métodos, hacían una actividad. Eso mismo nosotros lo estamos tratando de ver
desde otra perspectiva, desde la perspectiva de las bases de datos. Entonces miren que ese ejemplo que nos daban acá, ¿cierto? Que nos daban acá en este caso, se puede solucionar de varias formas. Y estos también. ¿Por qué también decimos? Porque resulta que la empresa no tiene demasiados recursos para contratar un supervisor por departamento. Entonces le dice, no, el supervisor A debe supervisar 2 departamentos, el supervisor de 2 departamentos. Estamos incumpliendo esa regla, o sea que podríamos decir que aquí sería de 1 a muchos, que es válido. No sé, vamos a suponer esto, que un empleado no pertenece solo a un departamento, sino a muchos departamentos, porque le toca atender, si no hay alguien en tecnología, tiene que ir a suplir esa vacante. Aquí ya estaríamos convirtiendo esa relación de muchos a muchos, ¿cierto? Y miren cómo cambia. Todo depende, muchachos, todo depende de la actividad, ¿cierto? Todo depende de la actividad que nosotros adelantemos. Muy, muy, muy pendiente esa parte. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Claro, hasta el momento, yo sé que ahorita deben estar todos confundidos y es totalmente. Yo estuve así en mis primeras clases de bases de datos, totalmente confundido. ¿Por qué? Porque es que estamos llegando de pasar de ¿cómo se llama? De una actividad que nosotros ya estábamos en una zona de confort, trabajando con objetos y demás, a otra actividad, ¿sí? Y es muy, ¿cómo se llama? Muy común que estemos confundidos en este momento. ¿Listo? ¿Tenemos alguna duda hasta el momento, pregunta o inquietud, muchachos? No. Ok. Entonces, nos quedan 10 minuticos de clase. Vamos a dejar una actividad. Vamos a dejar una actividad de clase para el día jueves. Entonces, ¿cuál va a ser esa actividad de clase para el día jueves? ¿Qué vamos a adelantar en este caso? ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a buscar ejemplos, oído. Vamos a buscar ejemplos. Vamos a buscar ejemplos de relaciones de cardinalidad. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ejemplos como cuáles. Ustedes van a decir, no sé, un producto es obtenido por muchas personas. ¿Qué producto? El chocolate. A muchos de aquí les gusta el chocolate, les gusta el café, ¿cierto? Entonces, un producto puede ser obtenido por muchas personas. Una persona obtiene muchos productos o muchos recursos y demás. ¿Sí? Vamos a traer unos 5 ejemplos de esa actividad. ¿Listo, muchachos? De las relaciones en cardinalidad. Los que se les ocurra, no importa que sea con ejemplos irreales, no importa. Necesito que quede claro esta parte, que interioricemos este concepto de ¿cómo se llama? De las relaciones de la cardinalidad. ¿Claro la actividad, chicos? Ingeniero, ¿será que por favor me puede añadir al grupo? ¿Señor? ¿Será que por favor me puede añadir al grupo? No le entiendo. ¿Añadir algo con qué, Marlon? Es que se le corta al final. Al grupo de WhatsApp. Al grupo de WhatsApp, me imagino. Recuerden que yo en la invitación que les envié, ¿sí? En la invitación que les envié estaba el grupo de WhatsApp, pero ya les comparto acá de una vez al chat para que ustedes se unan. ¿Listo? Ahí está el grupo, por favor, en el chat se los acabo de compartir para que ustedes se unan al grupo, ¿vale? Listo, con gusto, muchachos. Entonces, 5 ejemplos, por favor, y en los 15 minutos del jueves voy a empezar a preguntar al azar. Muchachos, hagámoslo de forma consciente. No importa, y me disculpan la expresión, sobre todo las señoritas, que el ejemplo lo consideremos estúpido. No, no se estresen por eso. No va a haber ningún ejemplo de esa categoría, porque es que necesitamos interiorizar de forma adecuada esa cardinalidad.
¿sí? Entonces, no se estresen por eso, ¿sí? Entre más ejemplos tengan, mucho mejor, muchachos, ¿sí? Porque necesito que quede interiorizado de forma adecuada esta actividad. Es importante, es fundamental, porque es que si nosotros hacemos un correcto uso de estos elementos, no vamos a tener problema. No vamos a tener ningún problema y ya lo que hagamos en codificación de bases de datos va a ser sencillo. ¿Listo? ¿Claros con la actividad, muchachos, para la siguiente clase? Entonces, profe, Sí, señor. ejemplo sobre cardinalidad. Sí, señor. Bien. Eso es lo que necesito. Ejemplos como mínimo 5. Lo que ustedes crean, lo que a ustedes se les ocurra. No hay límite en este caso. ¿Listo? Entonces vamos a quedar así. Si ustedes saben de personas que no estén en la clase en este momento, que por X o Y circunstancia, por favor compartirles la actividad que tenemos que hacer. ¿Listo? En ese caso debemos ser muy compañeristas, que por X o Y circunstancia el compañero no ingresó, pues colaboremos de nosotros indicándole cuál es la actividad. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a dejar esta clase el día de hoy hasta acá. Muchas gracias a todos por la asistencia y nos vemos el día jueves a las 4:20. Una feliz tarde para todos, que estén muy bien. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Chao, pues. Hasta luego. Gracias, profe.